Señoras y señores televidentes del canal de la Universidad de Concepción, sean bienvenidos a este último capítulo de este ciclo de Conversando América Latina. Un programa que comenzó ya hace aproximadamente 3 meses y en esta ocasión tenemos nuevamente de invitado al profesor Arnoldo Pacheco, a quien queremos agradecerle su presencia. Profesor, muchas gracias por estar acá nuevamente. Al revés, muchas gracias a usted, Dani. Bueno, hemos invitado al profesor Pacheco para conversar acerca del tema de Perú, de la historia del Perú, de la realidad peruana, de cómo los problemas que se están enfrentando o que existen actualmente en Perú, incluso en otras partes del continente y de la región, no es que sean nuevos, sino que tienen una larga data, son ciclos de larga duración, pero que en algunos momentos, en algunas coyunturas se marcan con mayor fuerza. Pero antes de entrar de lleno al tema de Perú, le vamos a pedir al profesor Pacheco, y por supuesto no podemos, digamos, pasar por alto, comentar, hacer una breve reflexión de 2 situaciones. Primero, lo que está pasando actualmente en Brasil, lo que va a pasar en Brasil, ¿no es cierto? Están como las alarmas, las alertas, respecto a la amenaza que significaría, si no más o menos, Bolsonaro, y también lo que está pasando en Centroamérica, una zona que está también constantemente en conflictos, en ebullición, en problemas que surgen cada cierto tiempo. Hay dos temas coloco sobre la mesa, profesor, Brasil y Centroamérica. Usted tiene la libertad, digamos, por cuál le gustaría comenzar. Los dos son difíciles, pero empecemos por el Brasil, Bolsonaro. Es un tema casi trágico, dramático, la posibilidad de la elección de Bolsonaro el último domingo de octubre, la segunda vuelta. Y por los indicios que se tienen de la entrevista que se han hecho en encuesta, pareciera que Bolsonaro va a ganar por un amplio margen. Y esto va a significar una radicalización, teóricamente, una posible radicalización de la postura en Brasil. Ultraderecha, derecha. Cuando uno lee los comentarios que hace Bolsonaro, uno dice, Dios mío, no puede ser que exista un político de esa envergadura con tales significados de frases, palabras homofóbicas, extremas. Uno dice, esto es un peligro público. Más allá de un comentario así más superficial, este es un problema que tiene para mí 2 aristas. Uno, el hecho de que Brasil o la ciudadanía brasileña se vuelca hacia una situación extrema, diferente, y con un político que ya lleva como 4 o 5 periodos, o del año 80, como diputado, se vuelca buscando una solución a 2 aspectos. El deterioro económico. Dilma Rousseff significó una catástrofe, exagero, pero para hacerlo gráfico, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de las posibilidades de ascenso y un aumento de la pobreza, por lo mismo. Y por otro lado, el tema enorme en América Latina, enorme de la corrupción. La corrupción en el periodo del Partido de los Trabajadores con Lula significaba algo más grave y delicado que muchas veces no lo pensamos. Significa de que el Estado, mejor dicho, el gobierno, usando el Estado con fondos de privado, de empresarios, se compra al Congreso. Exagero en el sentido no al Congreso entero, pero a muchos senadores, diputados, para obtener el apoyo en una votación que le favorezca. Entonces, uno puede decir, ya la corrupción no está en algunos políticos, está instalada en el gobierno y está instalada en el Estado. Y eso con fondos que vienen de todos los ciudadanos, o de la riqueza, mejor dicho, del país. Entonces, Odebrecht, además de eso, Odebrecht va a significar que esa corrupción se extienda por América Latina. Y ahí viene entonces lo que usted conoce muy bien como profesor de historia, la influencia del poder. O sea, yo tengo injerencia en el poder de lo que ocurre posiblemente en Chile, como ocurrió en Perú, como ocurre en muchos países, en Colombia, en Venezuela. Y tú vas comprando las voluntades y viene la subordinación de los otros a eso. Por lo mismo, la elección, pensándolo, el fenómeno de Bolsonaro se debe a un rechazo visceral de la gente por la corrupción y la economía y además la delincuencia. Es decir,
pongo en peligro mi vida, me asaltan, me roban, ¿y hasta cuándo? Eso día ha ido creciendo la delincuencia, la violencia, los crímenes. Entonces, bueno, si alguien me encanta, me coopta, me seduce a través de una mano dura, fuerte, que hay que matar a los delincuentes, etcétera, etcétera, la gente finalmente busca desesperadamente que se solucionen esos tres aspectos. Respecto... Sí, perdón. No me quiero ir porque quiero detener un poquito, a pesar que el tema es Perú, pero es interesante lo que estamos conversando. De acuerdo al análisis que usted hace, a lo que usted ve, en definitiva, la medicina que podría hacer Bolsonaro podría terminar siendo peor que la enfermedad, en este caso la corrupción, los malos manejos. Lo hermoso de la historia, lo hermoso de lo humano y de lo dramático de las decisiones políticas puede ser más trágico. El remedio peor que la enfermedad. O podríamos tener algo inusitado en la historia, que ocurre muchas veces, que un líder está marcado por ciertas consignas, principios que él mismo ha dicho, y de pronto gire. Por ejemplo, se coloca como ministro de Economía, que ya lo tiene indicado ya, a un hombre que es un profesor universitario, es moderado y aplica adecuadamente y con racionalidad y le va bien en lo económico. Y si realmente tiene un vuelco en lo político, se rodea, a pesar que va a tener un vicepresidente que es un ex militar, se rodea con gente moderada y se transforma en un gobierno de derecha, moderada en sus decisiones políticas, podríamos tener, cuidado lo que digo, un verdadero milagro. Es decir, lo más terrible, no ha pasado, sino que una situación de poner a alguien de derecha que tuvo un poquito o un poco, ojalá, de sentido común. Correcto. Centroamérica. Centroamérica. Es un buen ejemplo, Centroamérica, desgraciadamente, y duele mucho, por el hecho de que conforma un grupo de países que tienen una mayor fragilidad en su economía, en su integración social, en su desarrollo de democracia y sobre todo en la eficiencia y la capacidad de ser una república donde exista un buen funcionamiento de las instituciones, donde ha habido muchos caudillos, mucha dictadura y también corrupción. Bueno, y ahora en el caso de Honduras está afectado por la economía en deterioro, está afectado porque no funcionan las instituciones. Lo que nosotros decimos, hasta el cansancio, que en Chile mal que mal funcionan las instituciones, hay gobernabilidad. Lo que no existe allá realmente instituciones sólidas. Entonces tenemos delincuencia en extremo, pandillas armadas. El Estado no tiene la eficiencia y la capacidad para enfrentarlo. Hay una miseria, cuidado, miseria, pobreza, en un 60 y tanto % como promedio. Y si no hay crecimiento económico y no hay distribución, no hay políticas públicas sociales, yo tengo que huir de mi país. 4.000 y tantos personas han salido de Honduras, Guatemala, llegar a México con niños, con mujeres. Bueno, ahí ojalá que México tenga y las Naciones Unidas una política humanitaria, o estaríamos avanzando hacia un desastre también de migración humanitaria terrible. Bueno, volvamos al origen, a lo que nos convoca hoy día, que es el caso de Perú, que tampoco ha estado en los últimos años muy alejado de momentos de tensión y de crisis. La renuncia a la salida de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra que llega, el fujimorismo que tensionó, para algunos produjo una grieta tremenda en la historia reciente de Perú. Pero yo señalaba al comienzo del programa que los problemas que enfrenta Perú hoy día, o algunos de los problemas que enfrenta Perú y la sociedad en general de América Latina, no son nuevos, no es que sean de ahora, sino que tienen una larga data. Y ahí sería interesante comenzar a colocar como un punto de partida cómo era ese Perú del siglo XIX, qué características tenía. Voy a hacer una salvedad en lo que usted dice. Vamos a empezar por el siglo XIX, pero no puedo dejar de hacer una analogía, una comparación, ya que usted nombró a Fujimori, con un poco con el caso de Brasil. Por esta razón, porque en el 85, en la década del 80 en general, va a llegar al poder el APRA, con Alan García. Entonces, ellos aplican toda una política de centro izquierda, porque el APRA
con todo su sentido revolucionario, en la década que él creó el APRA, en el periodo después de la guerra o la Revolución Mexicana, y la influencia del marxismo. Entonces, el APRA es antiimperialista, es nacionalista. Hay que rechazar toda aquella explotación extranjera. Bueno, cuando llegan al poder, hacen todo el ejercicio de centro-izquierda o izquierda, en el sentido de que el Estado desarrollista va a realizar el máximo de inversiones o desarrollo o de políticas públicas al servicio de los más pobres o de la clase media o de los obreros. Pero un segundo punto, empiezan a decir, las transnacionales y los grandes bancos internacionales, nosotros le debemos plata. Pero todo esto han sido, como dicen los argentinos, buitres. No han exprimido nuestras riquezas nacionales. Por lo tanto, nosotros vamos a pagar la deuda externa, pero la vamos a pagar sencillamente hasta el 10% de nuestros ingresos. Y eso significó ni siquiera empezar a amortizar la deuda externa, que era catastrófica. En resumen, Alan García terminó con un gobierno de una inflación enorme, de un 70% de promedio anual, con un déficit fiscal extraordinario. El Estado quebró prácticamente, y con una situación de que se desarrolló a comienzos de la década del 80, Sendero Luminoso, Tupac Amaru, etcétera, etcétera. Incertidumbre frente al futuro. ¿Qué sé yo? Violencia. La economía por los suelos. Entonces aparece Fujimori y aparece la derecha, planteando un modelo neoliberal, y hay que hacer un cambio revolucionario en Perú. Pero aparece un hombre que le promete a la gente, profesor universitario, moderado, tranquilo, de origen japonés, que indica honradez y eficiencia. Y pasa a segunda vuelta y la izquierda vota por Fujimori, porque va a traer y va a luchar contra Sendero Luminoso y va a mejorar la economía. Bueno, esa situación inesperada de un personaje es muy propio de América Latina. El hombre que demuestra que frente a la falencia de la democracia y de la realidad peruana, demuestra que es capaz de salvarla. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los caudillos o con los partidos que están dentro o detrás de ese caudillo. Sí. Vamos a ir a la pausa comercial, pero usted señalaba dos puntos que son importantes de poder destacar, que no son solamente de Perú o de un otro país, que es como un signo de América Latina. El caudillismo y el autoritarismo, entonces la figura fuerte, ¿no es cierto? Y al parecer, por una cierta cultura política de la población, de la ciudadanía en América Latina, parece que en algunos momentos tiende a gustar esa figura que enarbola un discurso del orden, de la disciplina, de la eficiencia, ¿no es cierto? Claro, no estamos hablando de casos aislados, parece que ha sido el sino, digamos, del continente. Vamos a hacer la primera pausa musical. Estamos conversando con el profesor Noldo Pacheco acerca de Perú y otras realidades. Volvemos.
Estamos de vuelta para seguir conversando acá, como lo decía en el primer bloque, acerca de Perú y otras realidades. Estamos con el profesor Arnoldo Pacheco, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, en este último programa del ciclo de Conversando América Latina. Yo le planteaba la pregunta en el primer bloque acerca del Perú del siglo XIX, características generales. ¿Cómo era ese Perú? Es increíble porque marca lo que es América Latina. Usted sabe, profesor, que la independencia del Perú, y lo recuerda seguramente, y para los auditores, es el hecho de que viene desde el exterior. La famosa Ejército Libertador de San Martín, que viene desde Buenos Aires, Chile, la Armada que lo transporta, hasta desembarcar. Los peruanos no querían ser independientes, y por una razón que es toda la historia de América Latina. Ellos eran en ese momento, en 1810, por decirlo de esa forma, eran 1.117.000 personas en Perú, ciudadanos, habitantes, y de los cuales 117.000 eran blancos. La mayor parte, el 58%, eran indígenas, y el resto, 20 y tantos %, mestizo. Entonces, ¿cuál era la actitud de los peninsulares, incluso de los criollos? Nosotros no queremos la independencia porque España nos mantiene esta estructura desigual, jerárquica, el predominio de los blancos. Esto viene a ser un 10% y tanto de blancos, y el resto son negros, zambos, indígenas, todas las castas posibles. Y eso es un peligro en una guerra. Por lo tanto, viene desde afuera. Y cuando San Martín intenta establecer un proceso de independencia, no encuentra un movimiento como en Chile o en otros países de una élite que quiera la independencia, que sea liberal, que sea progresista, que sea ilustrada. Entonces, es todo un movimiento conservador. Y San Martín quiere convencerlos de la importancia de la independencia, y no puede. Convencerlo incluso con una monarquía, y fracasa. Es decir, logra un gobierno, pero cada vez hay más desafecto. Es muy complejo. Y llega Simón Bolívar, él va a hablar a Guayaquil, San Martín, que no puede consolidar la independencia. Hay una declaración de independencia, sí, en julio, 18 de julio creo, del año 21 en Perú. Pero la población no está convencida, es una pequeña élite. No prende la independencia, y puede prender cuando dicen vamos a seguir en una monarquía y en un sistema tradicional. Pero va a entrevistarse a Guayaquil con Simón Bolívar, y se encuentra con un caudillo, a propósito de caudillo, joven, ambicioso, enérgico. Y él dice, bueno, en el fondo le entrega la posibilidad. Y San Martín se va a transformar y va a liberar toda la parte andina hasta el año 25, pero se va a transformar en un dictador. Por una razón sencilla, porque indudablemente lo que existe en Perú y en gran parte de América Latina, pero mucho en Perú, el militarismo, la importancia del ejército en los cargos. Bueno, y Simón Bolívar se instala prácticamente como monarca en Perú, y va teniendo, cuando nosotros decimos Simón Bolívar, el libertador de América, y montones de mitos o verdades, pero en realidad los peruanos no lo querían, y se molestan contra Simón Bolívar porque es un extranjero, y además pasa a llevar toda la jerarquía, todos los atributos, y casi lo asesina. Entonces Simón Bolívar le deja el poder a Sucre. Y algo más, el rechazo de los peruanos a 4.000 colombianos que venían de la expedición libertadora, que estaban bien pagados. Y el otro elemento, las arcas fiscales quebradas. Lo que tenemos en la construcción de Perú en el siglo XIX y en toda América Latina, que nosotros realmente no nos damos cuenta, es el hecho de dónde obtener recursos para pagarle, cuidado lo que estoy hablando, al ejército libertador, al ejército que es numeroso, que ha cumplido y que necesita una recompensa, una gratificación o un buen pago. Y todo eso significa deudas. Desde el comienzo, las deudas en Perú son extraordinarias, y durante todo el siglo XIX. Y uno dice, ¿cómo se puede
Y ese es el tema de Perú, siglo XIX, y de América Latina. ¿Cómo se puede construir un Estado si no tienes recursos? Es increíble. Cuando uno estudia los libros peruanos de historia del Perú, dice República del Guano. Y uno dice, pero ¿cómo va a haber una República del Guano? Sí, del guano en el sentido que las aves por cientos o miles de años en las islas peruanas frente al Callao fueron depositando sus fecas, sus excrementos. Y eso lo descubre Mariano de Hurtaris y dice que un científico peruano estudiando en Alemania y dice, pero si esto es fertilizante puro, hay que venderlo y el Estado no le cree. Bueno, de allí el Estado peruano, desde 1842 hasta 1873, va a obtener el guano como la riqueza más extraordinaria. Por eso Perú puede sobrevivir. Y uno dice, a ver, profesor, y los alumnos te dicen en clase, a ver, profesor, ¿me está diciendo que Perú es uno de los países más ricos porque es exportador de guano? Sí, es el país más rico de América Latina porque aumenta 7 veces su presupuesto fiscal. Bueno, y usted dice entonces Perú, ¿y cómo queda en la miseria? ¿O cómo está quebrado? Por una razón sencilla. Se lo entrega, no se asuste, profesor, se lo entrega a empresas comerciales británicas que lo administran bien y le deja al Estado el 67%. Pero cuando se lo entrega a los peruanos para que lo comercialicen, el Estado casi disminuye en un 50 o un 30% sus recursos. Entonces, los franceses, los ingleses pueden vender bien. Estupendo. ¿Y el dinero qué lo hicieron? En esos 40 o 50 años, simplemente por decir exageradamente, lo malgastaron. La corrupción se llevó una parte del dinero. Compraron barcos, pagaron bien a las Fuerzas Armadas, a la administración, y el resto fue malgastado en una sola frase. De los grandes historiadores, malgastaron la riqueza que podrían haberle dado el desarrollo y bienestar al pueblo. Importaron de todo, quebraron las industrias nacionales y importaron de todo, es decir, en todo bienes suntuarios. Entonces vivíamos como príncipes, como ricos los peruanos, hasta que nos dimos cuenta, y aquí hay un tema pero enorme, nos dimos cuenta que el guano estaba perdiendo en el mercado su precio y no teníamos otro recurso. Es decir, si hubiera estado ese dinero en manos de ingleses, en manos de alemanes, lo habrían invertido, lo habrían hecho producir y ellos no fueron capaces de crear una burguesía emprendedora. Y ahí viene un tema importante. Y aquí avanzo a otro aspecto. Fíjese que para la guerra del Pacífico, Perú casi estaba quebrado. Entonces el gobierno no encontró mejor solución. El gobierno peruano, que poner sus ojos en Tarapacá, que estaba prácticamente deshabitado desde el punto de vista de la presencia peruana. Pero habían empresas chilenas que producían el salitre, empresas extranjeras que producían el salitre. Prácticamente extranjeros, en la provincia de Tarapacá. Entonces el Estado dice, estoy desfinanciado, no tengo dinero, el guano pierde vigencia en el mercado. Entonces el salitre es mi salvación. Usted se imagina entonces por dónde viene la guerra del Pacífico, porque entonces el Estado entra al estanco del salitre. Es decir, el único que puede comerciar el salitre en 1974 es el Estado peruano. Y enseguida se da cuenta que todavía es poco para los ingresos peruanos, hay que apoderarse del salitre y hay que expropiarlo. Y entonces las empresas chilenas pierden sus propiedades. Las empresas inglesas pierden sus propiedades y le dan certificado. Pero ahí no termina. Y dicen, a ver, ¿quién está en la competencia? Por eso es más complicado el tema. Lo digo en forma sencilla, Chile. Y sabe una cuestión, profesor, que nosotros tenemos que decirla. Y a mí me da vergüenza, pero cuando lo leo en volúmenes peruanos digo, no me da vergüenza. ¿Qué dicen los peruanos de nosotros? El norte, quiero decir Tarapacá, Atacama, todo el norte, del norte de Copiapó, está en manos en un 80% de empresas chilenas, eficientes, más allá de la explotación que puedan tener a los obreros, que es otro tema, eficiente, ponen sus capitales. Alimentan el norte. Los bolivianos dicen, nosotros dependemos del mercado de carne, de cereales, de agua que lleven los chilenos del puerto de Valparaíso. Todo estamos abasteciendo, incluso hasta
los peruanos en Tarapacá. Entonces ellos ponen, los chilenos, la empresa, el capital, la mano de obra, el surgimiento, la capacidad de surgimiento en el norte. Admiran la eficiencia chilena y ellos dicen, Basadre, por ejemplo, el gran historiador peruano dice, nosotros hemos perdido la guerra del Pacífico porque estos del sur tienen instituciones que funcionan, tienen disciplina, tienen un pueblo enérgico y cuidado lo que digo, ellos lo dicen, no yo, culto, disciplinado, que es capaz de crear con admiración riqueza. Entonces ven a Chile con un equilibrio de gobernabilidad, con una república. Y entonces dicen, bueno, este país poderoso hay que sacarlo del mercado del salitre. Y ahí viene entonces el tratado secreto de 1873 entre Bolivia y Chile, perdón, entre Bolivia y Perú. No es un tratado defensivo, como dicen los bolivianos, contra Chile, es comentario de los argentinos. El senador Crowley, creo, en Argentina decía, pero los chilenos son ingenuos. Este tratado que dicen los bolivianos y peruanos, que es defensivo, es ofensivo contra Chile. Lo quieren sacar del mercado del salitre y de todo el norte. Ahora uno puede explicarse, entonces, un poco más el origen de la guerra en ese aspecto. No sé si usted quiere preguntar sobre esta parte. O estamos a la hora. Nos van quedando 2 minutos, pero me gustaría pedirle, porque usted hizo referencia a algunos autores, literatura. ¿Qué texto uno podría echar mano, aproximarse para conocer la realidad peruana, siglo XIX, o lo que usted nos ha comentado, sí, brevemente para nuestros televidentes? 2 grandes autores clásicos como Barros Aranas para nosotros, Gonzalo Vargas Ugarte y Jorge Basadre. Ellos, cada uno tiene una historia general del Perú, muchos volúmenes, pero cuando uno lee cada volumen se siente pero a gusto. Basadre tiene algunas exageraciones, pero extraordinario. Una última comentario sobre Basadre. Dice Basadre, los chilenos querían apoderarse del litoral boliviano. Y lo dice en su libro. Y uno dice, oye, puedes tener razón, a lo mejor los chilenos teníamos un carácter imperialista. Pero cuando ve otros autores peruanos que dicen el presidente Pinto, que está en el momento de la guerra, y el momento de los tratados con Bolivia, de una mesura, y le dice a los peruanos, tengan cuidado, Chile no quiere la guerra. Aníbal Pinto cede, y el tratado del 66 se cambia al 74 a favor de Bolivia. Entonces dice, pero, y no hay caso. El Senado y el Congreso peruano no quiere escuchar a sus propios historiadores. No hay tal cosa que Chile quiera. Chile, cuando le alzan el 10 centavos por quintal en la exportación de salitre, estuvo todo un año el presidente chileno negociando. Los empresarios iban a la moneda y le decían, pero presidente, declare la guerra. No, porque estoy negociando porque quiero que haya paz y que Bolivia ceda. Pero Bolivia, como estaba afirmada por Perú, no cedió. Muchas gracias, profesor, por estar nuevamente acá. Gracias a usted. Nos estamos despidiendo. Como señalé, este es el último programa de este ciclo de Conversando América Latina. Queremos agradecer a los televidentes, a quienes nos siguieron programa a programa, también al canal de la Universidad de Concepción por este espacio. Esperamos haber contribuido a poner sobre el tapete, sobre la mesa de la discusión, los temas que están girando, no solamente en la contingencia, sino que tienen una larga data, una larga duración, como decimos nosotros, en historia. Así que muchas gracias y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad.